Ya está para grabado. Ahí está. Sí. Bueno, pues bienvenidos hermanos, hermanas, a la clase de doctrinas distintivas. En esta nueva experiencia vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con matrimonio, divorcio y recasamiento, pero necesito autorización para compartir la pantalla. Déjenme ver si puedo hacerlo. Denme un segundito. Ok, bueno, parece que sí. Ahí está. Muy bien. Bueno. Eh, Como decía, hermanos, hoy vamos a iniciar con un nuevo tema que también de alguna manera estamos incluyéndolo para que lo consideremos en este curso sobre doctrinas distintivas, ya que la época en la que vivimos pues está marcada por una serie de aspectos de índole pecaminoso que finalmente se van normalizando prácticamente en todas las sociedades del mundo. Y en ese sentido, nosotros tendríamos que definir cuál es nuestra postura bíblica sobre, por ejemplo, relaciones homosexuales que tocamos en esta clase y también como, por ejemplo, el caso de matrimonios entre personas del mismo sexo o también en casos como los de la bigamia o poligamia y cosas por el estilo. Vamos a revisar lo que dice la Biblia al respecto y cuál es la posición de la Iglesia también sobre los temas de divorcio y en el caso de algunos, nuevas nupcias o segundas o terceras nupcias. Muy bien. Bueno, pues entonces voy a pedir a mis hermanas Tati y nuestra hermana Irma que a partir de la siguiente lámina me ayuden con la lectura. Esta primera la voy a leer yo, es simplemente la introducción general sobre este tema del matrimonio, que repito, incluye también lo que ya he comentado. Y declaramos como iglesia que el matrimonio es una institución de Dios y es la unión de por vida entre un hombre y una mujer con el propósito de perpetuar la humanidad y enriquecer la experiencia humana. Refleja la unión entre Cristo y su iglesia y solo puede ser roto por causa de inmoralidad sexual. Así como el sábado, el matrimonio data desde la semana de la creación. Está intrínseco a la ley moral y es reformado en las enseñanzas de Cristo y encuentra su máximo significado en su venida, ¿no? Eso es lo que decimos en general sobre el matrimonio, pero ahora vamos a ver las particularidades. Así es que, hermana Tati, si usted gusta empezar, por favor, con la lectura de esta lámina. Bueno, eh, no es bueno que el hombre esté solo. Estas palabras de Dios en Génesis 2:8, 2:18 hacen referencia principalmente al primer hombre, Adán, a quien Dios había formado del polvo de la tierra. Verso 7. En un sentido más completo, esto va más allá de nuestro primer padre, aplicándose directamente a cada hombre, mujer, niño y niña, desde ese día hasta ahora. Fuimos criados para relacionarnos y para la intimidad. La gente no solo necesita de Dios, quien los creó, sino también de otros seres humanos. El hecho de que somos personas sociales refleja que fuimos hechos a la imagen de Dios, nuestro creador. Existe desde la eternidad, no solo, sino en perfecta unión como el Padre espiritual e Hijo. Él nos hizo seres con capacidad de amar, de relacionarnos y de comunicarnos, porque quiso los seres humanos porque los, porque los seres humanos reflejan su misma naturaleza. Cuando Adán todavía estaba solo, Dios respondió generosamente a su necesidad de relacionarse diciendo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien.
Bueno, pues aquí hay que recordar el texto sagrado en Génesis capítulo 2, como se anotó en el primer renglón, en el sentido de que la primera cosa que Dios ve después de prácticamente 6 días de creación y que no era de su agrado fue precisamente la soledad en que se encontraba Adán. En cuanto a toda la demás creación que Dios había ya realizado desde el primero hasta el sexto día, después de cada uno, Dios fue diciendo que era bueno en gran manera. La primera vez que dice que no es bueno es cuando ve la soledad de Adán. Y en ese sentido, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo y le voy a hacer ayuda idónea. Y la verdad es que no hace en ese momento la ayuda idónea, más bien le pide a Adán que, que le asigne el nombre a todos los animales que existen. Y entonces, animal por animal fue desfilando ante la presencia de Abraham, de Adán, para irle poniendo el nombre como corresponde, ¿verdad? Es decir, la creación de la mujer viene solo después de que el hombre está consciente de que él es diferente a los animales, de que no puede cohabitar con ellos en términos de igualdad. Entonces, primero Dios hace consciente a Adán de que él es diferente, ¿verdad? De que no pertenece a ese reino animal en el sentido estricto de la palabra. Y por lo tanto, después de esto lo hace caer en sueño profundo y bueno, ya conocemos la historia que ahorita vamos a revisar, forma a la primera mujer, ¿no? Y cuando él ve a la primera mujer, pues simplemente dice que es varona porque del varón fue tomada. Muy bien. La siguiente lámina, hermana Irma, por favor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Versos 21-25. Estos versículos son la primera referencia en la Biblia en cuanto al matrimonio, poniendo un fundamento sólido para todo lo que la palabra dice después sobre este tópico. No se usan aquí las palabras matrimonio o casamiento, pero las palabras el hombre y su mujer implican esa idea, un matrimonio hecho y reconocido en el cielo. Muy bien. Bueno, esta porción de la escritura que tiene que ver con la institución del matrimonio y antes de eso con la creación de parte de Dios del ser humano, pues realmente tiene una riqueza inagotable porque es, diríamos, el origen de nuestra existencia, ¿no? Y realmente vale mucho la pena siempre atenernos al texto sagrado para cualquier enseñanza sobre antropología, ¿no? Que es la ciencia que estudia al ser humano, y también sobre el tema de relaciones humanas, porque la primera relación humana que se da en la Biblia es la relación matrimonial. Aunque el texto no lo dice, ¿verdad? Eso lo reconocemos, pero todo lo demás pues apunta a que es una relación matrimonial como la conocemos hoy en día, ¿no? Una relación de pareja. Esa es la primera relación humana que existe en la Biblia y es por tanto la más importante, porque de esa dependen las demás. No solo incluso la de los hijos con los padres o la de los hermanos entre sí, sino también las demás relaciones, amistades con vecinos o con parientes lejanos, relaciones de compañerismo, relaciones de trabajo, relaciones de cualquier índole. Todas dependen de la primera relación que fue la de Adán y Eva, ¿no? La relación de pareja entre un hombre y una mujer.
Entonces, en el sentido de que esa relación esté firme, esté sólida, en ese sentido, las demás relaciones seguramente pueden estar bien. Pero cuando las relaciones entre el hombre y la mujer, entre los esposos, es una relación, diríamos, conflictiva, entonces las demás relaciones también se ven afectadas, ¿no? Eso sería como un comentario preliminar a lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Muy bien, principios entonces para el matrimonio desde el punto de vista bíblico, hermana Tati. 1. Dios diseñó el matrimonio para satisfacer una amplia gama de necesidades humanas. Verso 18. Los matrimonios saludables contribuyen mucho al cumplir con nuestras necesidades de compañía social, seguridad económica, relevancia psicológica, aceptación emocional y apoyo. El matrimonio provee la mejor salida para las necesidades sexuales en los seres humanos, además de ser bendecida. La experiencia humana compagina con la palabra de Dios en estas y en otras áreas, de que no es bueno que el hombre esté solo. Vea también Eclesiastés 4:9. Bueno, pues aquí están todos los ámbitos que tienen que ver precisamente con la relación de pareja, lo que Dios propuso hacer para bendecir tanto al hombre como a la mujer y evitar, por supuesto, la soledad o el aislamiento. Entonces, los matrimonios saludables contribuyen mucho a cumplir con nuestras necesidades, por ejemplo, de ser acompañados, porque cuando somos acompañados tenemos seguridad, nos sentimos bien al no estar solos. Luego también está el aspecto económico, que también es muy importante. Y luego también el aspecto sociológico o psicológico, emocionalmente hablando, ¿no? Y por supuesto también la experiencia de la sexualidad en la pareja. Muy bien, siguiente lámina. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. Y honroso sea en todos el matrimonio. Hebreos 13:4a. Aunque Jesús nunca se casó, honró el matrimonio al asistir a una boda en Caná de Galilea y al proveer el mejor refrigerio. Juan 2:1-11. Como seres sociales, nos necesitamos unos a otros para amar y ser amados, para conocer y ser conocidos, para hablar y para escuchar, para dar y para recibir. Esta es la explicación más simple y poderosa para amistades en general y para matrimonios en particular. Muy bien, gracias. Se cita este texto en donde Jesús asiste a las bodas en Caná de Galilea para que, de acuerdo con la teología joanina, es decir, de Juan el apóstol, en donde Jesús va a realizar 7 señales para demostrar que Él es el Mesías enviado por Dios. Bueno, pues la primera señal que realiza no es casualidad que sea en las bodas de Caná de Galilea. Cuando Jesús convierte el agua en vino, dice la Escritura que esta fue la primera señal que hizo Jesús y entonces sus discípulos creyeron en Él. También repito, no es casualidad que Jesús haya escogido una ceremonia, una fiesta de bodas, para ya abiertamente darse a conocer como el Mesías, porque se trata de la institución establecida por Dios en favor de los seres humanos para procrear, es decir, para hacer familia. Y también porque hay una relación simbólica entre marido y mujer, hablando de Cristo y la iglesia, porque de esa relación va a depender el resto de las relaciones, como ya lo he dicho. ¿Y qué hace Jesús en las bodas de Caná de Galilea? Bueno, lo que hace es convertir el agua en vino. Y cuando Jesús hizo este milagro, pues le dijo al sirviente, ¿verdad?, que repartiera el vino y todos los invitados se sorprendieron de la calidad de vino que Jesús había
logrado a través de ese milagro. Y se asombra porque la gente dice, todos los que hacen bodas, primero sacan el buen vino para quedar bien con los invitados y ya que están embriagados, bueno, después cualquier vino corriente, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús no fue así, sino que dejó lo mejor para el final. Hay muchas interpretaciones sobre este milagro, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, que con la presencia de Cristo en la vida del creyente, la vida no es insípida, incolora, inodora como el agua, sino más bien se vuelve llena de sabor, llena de color, llena de gusto, diríamos, con el más exquisito de los vinos, ¿no? Y por otra parte, también en la tradición judía, el hecho de que se acabara el vino en una ceremonia de bodas era como hacer el ridículo por parte de los novios, de los anfitriones, porque habla de un mal cálculo y la gente iba pues a recordar esa fiesta como la fiesta del fracaso, del ridículo, porque no hubo suficiente vino. Entonces ahí también Jesús libra a la pareja de hacer el ridículo, de quedar mal con los invitados. Entonces tiene mucho que interpretarse este milagro, pero yo simplemente enfatizo que Jesús hace esta primera señal de las 7 que ofrece el Evangelio de Juan justamente en unas bodas, como para, diríamos, realzar la unión entre un hombre y una mujer. Cristo asiste a la boda, como para promover el matrimonio entre un hombre y una mujer, como para animar a las personas que contraigan matrimonio, ¿no? Y entonces va y hace su primer milagro como Mesías, diríamos, en esa ceremonia de bodas. Muy bien. Vamos adelante, hermana Tati. 2. Dios diseñó el matrimonio para ser mutuo y complementario, no partidista o egoísta. Simbólicamente, Dios tomó una costilla del costado de Adán, no de los pies ni de la cabeza, para formar a su esposa Eva. Si bien los hombres y mujeres juegan un papel distinto en el plan de Dios en la familia, Efesios 5, 22, 33, Primera de Pedro 3, 1 al 7. Esta diferencia no afecta nuestro valor esencial como seres humanos conforme a la imagen de Dios. Cualquier opinión de sujeción matrimonial que eleve la dignidad y valor de uno de los cónyuges sobre el otro viene a ser deficiente. Deficiente, así es. Bueno, gracias. Bueno, aquí, hermanos y hermanas, hay que resaltar el hecho que la relación entre la primera pareja se considera que es una relación de igualdad. En primer lugar, por lo que comenté al principio, ¿no? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le voy a hacer ayuda idónea, pero no lo hace. Más bien pone a Adán que le ponga el nombre a todos los animales para estar consciente de que él no es parte de ese reino. Entonces, lo que va a recibir Adán después de esa cirugía que hace Jesús es exactamente alguien igual a él, es decir, otro ser humano. Entonces estamos hablando de una relación de igualdad. De hecho, no existe el nombre propio al principio en Génesis 1 y Génesis 2 ni de Adán ni de Eva, porque el término Adán es antes de nombre propio un sustantivo que significa humanidad. Dios hizo a la humanidad a su imagen y semejanza. Varón y hembra los crió, conforme a su imagen los crió. Ya se convierte Adán en nombre propio a partir de Génesis 3, cuando aparece el pecado después de la caída. Y también se le asigna a la mujer el nombre de Eva después del pecado. Después del pecado todo se trastorna. Entra el germen del individualismo, pero en Génesis 1 y Génesis 2 no hay tal cosa. Más bien, cuando Dios hace dormir en sueño profundo a la humanidad, dice que de una costilla, ¿verdad? Es decir,
de un costado para hablar de esa igualdad, ¿no? Cerca del corazón, diríamos, ¿no? Para hablar de esa igualdad. No es de arriba ni de abajo, sino del medio, porque somos iguales. Y entonces, lo que Dios saca del costado de Adán, pues es la parte femenina. Y lo que queda, diríamos, cuando estaba dormida la humanidad, pues es la parte masculina. Entonces, cuando ya despierta, ¿verdad? La parte masculina y ve a la mujer, dice, lo primero que dice es varona, porque del varón fue tomada, varón y varona. Es decir, es una relación de igualdad. Ahora, eso en cuanto a valor delante de Dios, pero en cuanto a funciones, sí somos diferentes, incluso fisiológicamente somos diferentes, ¿verdad? Porque ya sabemos que los cuerpos humanos del hombre y la mujer son diferentes, pero esto no hace que uno sea mejor o mayor que otro, simplemente diferentes en cuanto a funciones, pero de igual valor ante los ojos de Dios, ¿verdad? Creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Génesis capítulo 2. Muy bien, entonces hay que tomar en cuenta esta relación de igualdad, que es un principio en el matrimonio cristiano. Adelante, hermana. Dios diseñó el matrimonio heterosexual, no homosexual. Al crear Dios una ayuda idónea para Adán, Él hizo a la mujer, no a otro hombre. Capítulo 2, 22. Todos los matrimonios registrados en las Escrituras son heterosexuales. El matrimonio entre un hombre y una mujer refleja la imagen bíblica de unión entre el Dios hombre, Jesucristo y su novia, la Iglesia. La homosexualidad es presentada en la Biblia como un comportamiento inmoral. Levítico 18:22, Romanos 1:24, en adelante. Primera carta de Corintios 6:9, 10. Muy bien, entonces aquí tenemos un tercer aspecto que tiene que ver con la característica del matrimonio. Ya hemos dicho que es creación de Dios, ya hemos dicho que es una relación de igualdad, y ya hemos dicho ahora que Dios diseñó el matrimonio heterosexual. La palabra heterosexual significa heteros diferente, sexualidad, ¿no? No homo, que quiere decir igual, ¿no? Entonces el matrimonio diseñado por Dios es heterosexual. Dios hizo a una mujer para un hombre, ¿verdad? No un hombre para otro hombre. Aquí está el aspecto, diríamos, explicado en la lámina, ¿no? Y decía yo al principio de la clase que el aspecto de la homosexualidad se va normalizando, ¿verdad? Aquellos que no están de acuerdo con la homosexualidad están siendo tachados de misóginos o de sexistas, y la verdad es que cada vez aparecen más en el ámbito artístico, no se diga político, pero en general en todas las áreas del quehacer humano, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también en algunos estados a nivel mundial, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es ya válido, es oficial. Y no solo eso, sino que también en algunos estados pueden incluso adoptar niños para criarlos conforme a ellos les parezca bien, ¿no? Entonces, esto sería algo inapropiado, inadmisible para un cristiano, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros sepamos también cuál es la posición de la Iglesia a nivel internacional sobre el tema de la homosexualidad, para no caer en un extremo de juicio y de condenación, como si nosotros fuésemos dioses o Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la postura de la Iglesia respecto a la homosexualidad? Bueno, en primer lugar, la Iglesia declara que así como Dios ama a todos los seres humanos, nosotros como cristianos también amamos a los homosexuales. Esa es una primera declaración. Amamos a los homosexuales, porque el amor de Dios es para todos. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? No hay acepción de personas en ese amor de Dios.
Entonces nosotros también como iglesia amamos a los homosexuales. No los discriminamos, no los hacemos menos, no los enjuiciamos, no los condenamos. Finalmente, la homosexualidad es un pecado más de los muchos que tiene el ser humano. Por lo tanto, también son dignos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, por esta gracia infinita de Dios. Número dos, no estamos de acuerdo con la práctica homosexual. Entonces, primero, ¿amamos a los homosexuales o amamos al ser humano, verdad? Independientemente de la preferencia sexual que tenga, pero no estamos de acuerdo con la práctica homosexual, porque la práctica homosexual representa pecado delante de Dios, y hay muchos textos en la Biblia que así lo afirman. Entonces, los amamos y no estamos de acuerdo con la práctica, ¿verdad? Uno puede sentir muchas cosas, muchas tentaciones, pero hay que tener dominio propio para no hacerlas, porque entonces cometemos pecado, ¿verdad? Y finalmente, la posición de la iglesia en un tercer punto es que creemos que Dios tiene poder para cambiar cualquier conducta pecaminosa del ser humano. Y hay testimonios abundantes de hombres y mujeres que fueron homosexuales, pero que después de conocer el Evangelio de Cristo, dejaron, abandonaron esa práctica para agradar a Dios, ¿verdad? O para contraer matrimonio con personas de diferente sexo o para vivir su soltería consagrados a Dios, ¿no? Entonces esa sería la posición de la iglesia para que no cometamos el error de juzgar y de condenar, porque eso solo le pertenece a nuestro Dios. Pero sí, no reconocemos, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Muy bien. Si hay alguna pregunta, hermanas, con toda confianza podemos responder. Siguiente. 4. Dios diseñó el matrimonio para ser exclusivo y monógamo, no abierto y polígamo. El diseño original de dejará y se unirá, Génesis 2:24, sugiere la santidad del matrimonio sobre todas las otras relaciones humanas. Aún sobre los lazos de los padres, no se debe permitir que nada se entrometa entre la unión del matrimonio, que fue el diseño del cielo aún antes de que el pecado empañara la relación. Es verdad que algunos hombres de Dios, por ejemplo Jacob, David y Salomón, tomaron a más mujeres, de hecho ellos fueron polígamos. Sin embargo, la experiencia de estos tres con esposas simultáneas no aboga para que se imite esta práctica. En el caso de los reyes se tomaron como esposas múltiples. Dios había prohibido esto en su ley, Deuteronomio 17:17. Y en el caso de Jacob, las múltiples esposas le trajeron muchos conflictos familiares y dolor, Génesis 27 en adelante. Además, el Nuevo Testamento nunca aprueba la poligamia y recomienda consistentemente que cada hombre tenga a su mujer. Mateo 19:4, 5, 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, pues aquí tenemos la cuarta característica. El matrimonio cristiano debe de ser exclusivo y monógamo, no abierto y polígamo, ¿no? ¿Qué entendemos por matrimonios abiertos? Bueno, son aquellas parejas, aquellos matrimonios que viven, diríamos, en una posición de apertura para que ambos puedan tener relaciones con otras parejas o puedan practicar lo que hoy en día se conoce como el intercambio de parejas, ¿no? En una relación abierta. Estamos casados tú y yo y tener intimidad con otras personas, ¿verdad? Eso se considera como relación abierta, no está permitido en la Biblia. Y tampoco está permitida la poligamia, porque Dios hizo a una mujer para un hombre. No hizo dos o tres mujeres para un hombre.
hizo nada más una mujer para un hombre, entonces es monógamo, ¿verdad? No polígamo, ¿verdad? Ahora, en el texto que estamos leyendo se habla de Jacobo, de David, de Salomón, ¿verdad? Y también de los reyes que practicaron la poligamia. Pero aquí, aunque no lo dice la lámina, yo lo comparto. Estamos ante textos que son descriptivos. En términos de hermenéutica, hay que reconocer que en la Biblia solo tenemos dos tipos de textos. Por un lado están los prescriptivos y por otro lado están los textos descriptivos. Los textos prescriptivos tienen una característica, que el verbo de la oración o de la frase está en modo imperativo. Por ejemplo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. El verbo ir está en imperativo, es una orden, es un mandamiento de Dios. Amaos los unos a los otros. Amar está en modo imperativo, es un mandamiento de Dios. Entonces, una cosa son los textos imperativos, los textos prescriptivos, como cuando el médico prescribe un medicamento, lo prescribe y no nos dice, bueno, si te lo puedes tomar, te lo tomas, o si te lo quieres tomar, te lo tomas. No, los medicamentos se prescriben y resulta fundamental tomarlos si queremos aliviarnos. Pero los otros textos que encontramos en la Biblia son los textos descriptivos, que no necesariamente reflejan la voluntad de Dios. Este comentario es muy importante porque resuelve este problema de la poligamia. La verdad es que, como dice Cantares, ¿no? 80 son las reinas y no sé cuántas las concubinas y las doncellas 50, ¿no? Pero una es la paloma mía, ¿no? Ese texto de Cantares que tradicionalmente se adjudicó a Salomón, según la tradición, la verdad es que es una crítica contra Salomón. El texto está escrito para ponderar, para elevar el amor de pareja entre un hombre y una mujer, ¿no? El campesino y la sulamita son los que aparecen como los principales protagonistas de un amor profundo, el amor erótico, pero el amor monógamo, no polígamo. Salomón en el palacio tiene 80 reinas, 90 concubinas y las doncellas 50, son muchas, pero sigue vacío Salomón, sigue, eh, diríamos, sin plenitud de vida, ¿no? En cambio, el campesino dice, yo tengo una, le llama la paloma mía, la perfecta mía, y con una mujer yo tengo lo que Salomón no tiene con todas las doncellas que hay en el palacio. Entonces, hay que tener cuidado cuando leemos los textos y definir si son textos que tienen preceptos divinos, ¿verdad? O son textos que simplemente describen una situación. Porque esa es otra característica de la Biblia, hermanos y hermanas, que la Biblia nos dice las cosas tal como son, no esconde absolutamente nada. Es cierto que habla de David como el gran rey de Israel, pero no esconde el pecado que cometió contra Urías el Eteo, a quien primero le quita la mujer y posteriormente lo asesina. Porque la Biblia no esconde, no es como un libro de historia en nuestros países que solo hablan de lo bueno y no de lo malo que hicieron nuestros antepasados. No, 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 la Biblia no esconde nada. Enseña también el lado oscuro en la vida de David, de Salomón, no se diga, ¿verdad? Y de todos, incluso de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de todo mundo, la Biblia habla lo bueno y lo malo. Entonces, hay que poner mucha atención siempre que leamos el texto sagrado para ver si lo que se nos está diciendo son textos prescriptivos que Dios ordena o son simplemente textos históricos que describen alguna condición, ¿verdad?, que está sucediendo en medio de la cultura del pueblo de Israel, ¿no? Entonces,
es importante esto. Hay comunidades en el mundo en donde la poligamia es permitida. Yo he tenido la oportunidad de viajar algunas veces a África y hay ciertos países en donde el hombre puede tener tantas mujeres como pueda mantener. Es legal, ¿verdad? Pero no es inmoral. Entonces, cuando nos preguntan qué hacemos en estos casos, bueno, lo que hemos dicho es que a partir de que la persona conoce el Evangelio, ya no debe de traer más esposas a su casa. Tampoco puede despedir a las que tiene porque sería como orillarlas a la muerte por la tremenda pobreza que hay en África, ¿no? Lo que sí es que debe de enseñar a sus hijos que cuando crezcan deberán escoger solo a una mujer para que sea su compañera y de ese modo romper con la cultura de la poligamia, ¿no? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Adelante, mis hermanas. Si no, bueno, No, muy bien. avanzamos. Todo está muy claro. Yo, Muchas gracias. yo quería comentar algo Sí, hermana. que, bueno, estos días así, mirando la tele un poco, buscando canales para ver programas, encontré uno que es un canal que se llama TCL. Muestra muchos programas estadounidenses. Y hay un programa que se Perdón, llama, perdón, perdón, hermana Tati. este, Perdón, hermana Tati, que la se interrumpa. llama Matrimonio Busca Esposa. Lo Perdón, hermana escucho, Tati. No, no se escuchó bien, fíjese, cuando se agachó, como que se entrecorta y sí, no escuchamos bien. Si puede repetir el comentario, nos quedamos en un canal que pasa mayormente programas americanos. sí, sí, sí. Y bueno, encontramos un programa que se llama Matrimonios Busca Esposa. Y Ajá. es un matrimonio, hombre y mujer, y buscan otra esposa. Y Mm, ellos explican que son polígamos. Pero ujú, bueno, yo abrí los ojos grandes, yo hablo mucho con mi expresión y bueno, lo miro a mi esposo con los ojos grandes y le digo, yo no podría. Bueno, después me dio curiosidad y seguí mirando. Y mm, resulta que los hombres casados con sus esposas que buscan otras mujeres, no son los hombres que están con las mujeres, son las mujeres que están con las mujeres. mm, O sea, es un círculo evolucionar, porque ya no es que el hombre sea dueña de toda, o sea, que digamos que con sus esposas, sino que las mujeres mismas tienen relaciones con sus esposas, serían porque se casan. mm. Y miraba que buscan por internet y de otros países. Sí, 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 Y sí, sí. entonces tramitan todo, se conocen y generan la visa acá, creo, para viajar a Estados Unidos y radicarse ahí y poder tener dos, y algunos tienen hasta tres, Ujú. y es como que es muy real. No sé, Sí, no creo, no es como solamente reality porque muestra que algunos se han separado porque no lo pudieron vivir, y es como que muy abierto, es algo que yo no lo había escuchado mucho y después, bueno, ahí como que lo pude ver un poquito, porque acá no se escucha esas cosas, no, acá en ujú. Argentina ni tampoco en Paraguay, por decirlo que hay varios, sí, bueno, Por lo menos hombres casados con varias mujeres, no. no se está normalizando. Puede ser que sí exista en todos los países, pero no se ve todavía como algo normal. En cambio, en algunos países de los llamados del primer mundo, realmente la inmoralidad está en un nivel muy elevado porque se está normalizando, ¿no? Realmente da temor porque, ¿qué sigue, no? Después de esto. Pues lo que sigue es lo que ya estamos viendo, ¿no? Las relaciones con niños, con adolescentes, ¿no? La pedofilia, como se conoce comúnmente, y que hay quienes ya están abogando porque se legalice la pedofilia, ¿no? Siempre y cuando el niño o la niña tengan cierta edad de adolescencia y den su consentimiento, un adulto podría tener relaciones con ellos. Es realmente aberrante, es muy perverso
Y nosotros como iglesia tendríamos que alzar la voz para protestar en contra de esas prácticas, ¿no? En su momento. Y por lo pronto, educar a nuestros hijos para que no sean parte de una cultura en donde cada vez más se normaliza el pecado, la inmoralidad, ¿no? Bueno, gracias, hermana Tati, Es- por Sí, el sí, comentario. sí, profe. Es muy triste y a la vez, bueno, ya que mencionó todo lo de lo demás, sí, porque en un tiempo cuando yo me vine hace 10 años a la Argentina, de Paraguay, no, me vine hace 17 años. Ujú, Cuando me vine, eso de los gays y todo eso no era muy normal. Había protestas, esas cosas, y bueno, yo decía, ¿y qué viene después de eso? Porque el malo no termina ahí, lo malo termina ahí, siempre hay algo más después. ujú, Y de bueno, ahora ya es muy normal, lo vemos en las calles, es más, vemos la diversidad de sexos que dicen que hay, y ujú. lo como que no termina, sigue avanzando. Y Sí, bueno, respecto a la educación está muy, 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 muy metida en esos temas, porque ahora mis hijos están en una secundaria, en una escuela agropecuaria, agropecuaria, y ellos estudian, como hay una materia que se llama ESI, y estudian los derechos de los seres humanos. Y en esa materia, les hace entender a los chicos que ellos no tienen por qué dejarse, manipular por nadie, que lo ujú, que ellos sientan, que eso es lo que está bien, que lo que ellos, en ese momento, lo que ellos ven que les hace feliz, que eso es, que ahí es. ujú. Entonces es como que ahí los chicos reciben un mensaje tan potente de parte Sí, de la educación, del Estado, que ujú, eso está como que nos va aplastando, pero sí. eh, eso tampoco se queda quieto, evoluciona muy fuerte, muy rápido, va en Así contra es. de todo lo que nosotros creemos. Así es. Y el problema es que también presionan para que todos pensemos igual que ellos, ¿verdad? Y eso no puede ser. No Tal cual, podemos, no, yo tengo derecho a no creer como creen los demás. Es un derecho que yo tengo también. Y también, bueno, pues claro, el apoyo que recibe de muchas instituciones. Bueno, tenemos el Día del Orgullo Gay, donde hay celebraciones en todas las grandes ciudades del mundo. Es como sentirse orgulloso, ¿no? De la preferencia sexual que cada quien tiene. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos, por lo tanto, vemos la palabra de Dios que nos enseña que aunque una cosa pueda ser legal, no necesariamente es moral, ¿no? Puede ser legal, pero puede ser inmoral como lo que estamos viviendo hoy en día. Gracias, hermana Tati, por el comentario. totalmente. Muy bien. Vamos a entonces con la siguiente lámina. Adelante. Dios diseñó el matrimonio para que fuera permanente, no temporal. Las palabras se unirá del primer pasaje de Génesis 2:24, también traducidas como pegará o juntará, comprueban esta verdad. Y Jesucristo les recordó este principio a aquellos que le preguntaron si el divorcio era lícito, diciendo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:8, 6b. El estándar de la Biblia en cuanto a la duración del matrimonio se repite en muchos otros versículos, incluyendo Mateo 5:32, 19:69, Lucas 16:18, primera carta de Corintios 7:27 y Romanos 7:2a. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido, mientras éste vive. Muy bien. Bueno, pues esta es la declaración número 5, ¿no? Dios diseñó el matrimonio para que fuera permanente, no temporal. Es simplemente hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero ya vemos que en la realidad no siempre es así. Vamos a ver más adelante algunos casos, incluso en donde el divorcio está permitido, ¿no? Pero por lo pronto, en el plan original de Dios, el matrimonio fue diseñado para vivir hasta que la muerte nos separe. Muy bien, adelante, hermana Tati. Número 6. 6. Dios diseñó el matrimonio para que fuera una relación en la cual se concibieran los hijos
en donde nacieran y se les alimente para convertirse en adultos. Esto está implícito en Génesis 2:24-25. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si bien es cierto que la sexualidad humana sirve para otros propósitos aparte de la reproducción, como la gratificación sexual afirmada en Proverbios y Cantares, el regalo del sexo que Dios nos da está atado a la naturaleza humana para procrear y en el matrimonio. Génesis 1:27, 28, 2:25. Esta conexión entre el matrimonio y la familia se ve en Malaquías 2, 14 y 15, Primera de Corintios 7, 13, 14. Ambos relacionando la bendición de los hijos a la unión de sus padres como marido y esposa. Ujú. Bueno, aquí para la procreación de la familia, el matrimonio es el ámbito en el cual se pueden dar, ¿no? Hoy en día también se observa que hay personas que dicen, bueno, yo solamente quiero tener un hijo para no estar sola o solo, y entonces tienen un hijo y ya no se cumple, diríamos, este propósito del matrimonio en el seno de la relación de pareja, ¿no? Ese también es otro problema, ¿no? Porque hay muchos niños que no tienen papá o que no tienen mamá, son familias unipaternas, ¿no? Y por otro lado, aquí en esta lámina también se reconoce que la sexualidad no es solo para la procreación, si bien es cierto, es el lugar ideal para procrear, para engendrar familia, la verdad es que también la sexualidad humana tiene que ver con la gratificación del instinto sexual, ¿no? La gratificación que produce una sexualidad bien ejercida en el matrimonio no trae consigo sentimiento de culpa, en tanto que un adulterio o una fornicación, pues sí traen como consecuencia la culpa, porque en el fondo las personas saben que está mal. Y entonces eso genera esta culpabilidad, que según los psicólogos, pues es algo de lo que más daño hacen al ser humano, ¿no? El sentimiento de culpa. Entonces, para no tener culpabilidad en el manejo de la sexualidad, y para tener esa gratificación que produce la relación íntima de pareja, pues tenemos el matrimonio. Y en el matrimonio, el cónyuge le pertenece a su pareja, su cuerpo es de su pareja y el cuerpo de la pareja es del otro. Entonces ahí pueden ellos, diríamos, tener la experiencia de la gratificación sexual. Muy bien. Hermana Irma, ¿o quién sigue, Tati? Sí, sí, no, sí está bien, mi hermano. Se ha dicho, y muy bien, que el matrimonio es una institución que no puede faltar en ninguna familia. Basado en el pasaje de la primera referencia, Génesis 2, 18, 25, y en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, nosotros repetimos que Dios instituyó el matrimonio con la intención de que sea la unión exclusiva entre un hombre y una mujer de por vida, con el fin de perpetuar y enriquecer la experiencia humana. Muy bien, es como un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Ahora vamos a ver el tema de la disolución de los matrimonios, ¿no? El famoso divorcio. Hermana Tati, ¿qué dice esta lámina? La humanidad casi nunca ha llegado al nivel de obediencia para el cual fuimos diseñados, ni ha alcanzado la bendición a la que está. Y aflicciones son elementos comunes en cada época, sociedad e institución, incluso en las familias y en los matrimonios, diseñado para ser una exhibición pública de estabilidad agradable y productiva. Muy seguido la escena doméstica atrae la atención por discordia. Desde el año 1960, en algunas naciones los matrimonios cuya felicidad ha sido rota por el divorcio casi alcanza el 50%. Muy bien. Bueno, lo que nos dice esta lámina es que nuestra condición caída en pecado no nos permite alcanzar la plenitud de vida que Dios quiso para nosotros a través del matrimonio. ¿Por qué?
Entonces, porque en todos los matrimonios hay conflictos, hay dificultades, hay tribulaciones, diferentes opiniones, diferentes gustos, diferentes sentir, y entonces los conflictos se hacen presentes y muchas veces el matrimonio se rompe, y ya no por infidelidad sexual, sino por incompatibilidad de carácter, ¿no? Entonces, por la condición caída que tenemos, no alcanzamos, ¿verdad?, a disfrutar esta bendición plena de parte de Dios diseñada en el matrimonio. Hermana Irma. Todos estos fracasos están bíblicamente relacionados con el primer pecado y con la maldición que el pecado ha traído a la experiencia humana. Las consecuencias del pecado se describen claramente en el tercer capítulo de Génesis. Y esto no fue solamente para Adán y Eva. Las palabras de Dios dirigidas a la pareja caída significan que el resultado de su pecado les traería trabajo y tensión constante y que afectarían sus esfuerzos para vivir en perfecta armonía. Él dijo a la mujer, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 3:16b. Si bien la labor de salvación de Cristo termina con esta maldición, no borra el hecho de que muchas relaciones matrimoniales siguen sufriendo la negativa realidad que esto conlleva. Muy bien, pues en esta lámina se nos aclara las consecuencias que tuvo la caída en pecado, ¿verdad? La relación de igualdad que vimos en el capítulo 2, donde Adán dice, es varona, es hueso de mis huesos, carne de mi sangre, carne de mi carne, pues se ha roto, ¿verdad? Ahora ya tú eres Eva y yo soy Adán, ya somos diferentes, ya somos seres individuales, ¿no? O el individualismo ya se hace presente, ¿no? Y también como consecuencia de eso, ¿verdad? Dios dijo a la mujer, a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Por una simple y sencilla razón. El hombre es el sexo fuerte y la mujer es el sexo débil. Es decir, si nos ponemos a medir las fuerzas, pues la mujer, que es más frágil, va a perder prácticamente de todas, ¿no? Entonces hay una subordinación, pero aparte también viene todo el peso de la cultura machista, en donde el hombre manda y la mujer solo obedece, ¿no? Todo esto no era el plan original de Dios. Este es un texto también descriptivo. Dios dijo, mira, lo que va a pasar es esto ahora, ¿no? Y le dice también al hombre, ¿no? El hombre no se va a limpio, ¿verdad? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del fruto que yo te dije que no comieras, ahora con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra. Y en lugar de que te produzca fruto fácil, pues vas a recibir cardos y espinos, ¿no? Entonces, simbólicamente eso es muy rico porque los cardos es el fruto que no queremos, ¿verdad? Trabajamos por un fruto mejor, pero muchas veces lo que obtenemos después de un mes de trabajo no es lo que queríamos. Son cardos simplemente. Y las espinas, pues representan el dolor y el sufrimiento, porque duele, lastima. Una espina encajada en la mano, en el pie, donde sea, es algo realmente, pues que nos incapacita para servir mejor. Pero todo esto tiene que ver con las consecuencias del pecado. Parte de esas consecuencias es la subordinación, diríamos, por la fuerza del sexo débil ante el sexo fuerte. Repito, no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios nos hizo iguales y Cristo también redime al matrimonio en su relación para que vuelva a ser lo que era antes de la caída, ¿no? Muy bien, hermana Tati. Las dificultades y fracasos son inevitables en todos los matrimonios, aunque todavía permanece como la mejor opción para obtener una relación permanente y satisfactoria entre los sexos. El matrimonio está cargado con algún grado de tensión para ambos cónyuges. Aún en los mejores matrimonios, estos por lo general aprenden que un matrimonio saludable debe ser la unión de dos buenos perdonadores.
Para Abraham y Sara, la manzana de la discordia era la infertilidad. Para Isaac y Rebeca, el favoritismo de uno de los hijos. Para Jacob, David y Salomón, el conflicto eran sus múltiples mujeres. Para otros, la discordia puede ser los problemas financieros, las expectativas de sus responsabilidades, tensiones sexuales, los suegros, etc. Bueno, ahí está nada más por citar algo de lo que nos pasa como humanidad, ¿verdad? En el pasado y en el presente. Hermana Irma, La discordia a menudo se resume como egoísmo personal y en el fracaso de tratar a nuestros cónyuges como quisiéramos que no se tratara. Podríamos ajustar nuestras actitudes y acciones, pero por lo general no lo hacemos. Y es entonces cuando el desamor se presenta, llevando a los cónyuges a la separación. Si la pareja que se está divorciando evade el serio abuso emocional o físico que esto implica, conforme se van separando, la separación será más exitosa que muchas otras. Sin embargo, el fracaso es el mismo conforme el matrimonio termina. Ambos, Pablo y Pedro, escriben párrafos que enfatizan el deber de los esposos cristianos. Ay, ya lo perdí. de amar a sus esposas. De amar a tus esposas como Cristo amó a la iglesia y de la responsabilidad que corresponde a las esposas creyentes de respetar a sus maridos y someterse al liderazgo amoroso de su esposo. Efesios 5, 22, 33 y primera carta de Pedro 3, 1, 7. Muy bien, pues aquí se nos aclara, ¿verdad? Que no nos dejemos engañar, ¿no? Un divorcio, por más amistoso que se dé, de todas maneras deja huellas, heridas profundas, aunque terminen en un buen arreglo, en un arreglo, diríamos, entre personas civilizadas. Al final el resultado es el mismo. Si el divorcio se da en medio de violencia, en medio de cuestiones hirientes, pues finalmente el resultado es el mismo, sea en malos o en buenos términos, ¿no? Y nunca, eh, diríamos, va a dejar de mostrar sus huellas, ¿no? En las personas que experimentan lamentablemente el divorcio, ¿verdad? Y bueno, en el último párrafo se nos insta para que podamos sobrellevarnos unos a otros y que tengamos el modelo de la relación de Cristo con la iglesia como el modelo para que nosotros podamos imitar, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver diferentes causas de divorcio, porque no todo es igual, ¿verdad? Hermana Tati, 1. Todas las separaciones maritales y divorcios son causadas por el fracaso humano y nunca por la voluntad perfecta de Dios. Esto está implícito en el pasaje de la primera referencia de Génesis 2:18, el 25, y más adelante se ve con más claridad en Malaquías 2:14, 15, Mateo 5:31, 32, 19, 3, 12, Marcos 10, 1 al 12, Lucas 16, 18, Romanos 7, 2 y 3, Primera de Corintios 7, 10, 27, quienes lo dicen claramente. bueno, lo que todos estos pasajes dicen, pues es que el divorcio es causa, diríamos, o más bien es el resultado de el fracaso humano, ¿no? No podemos culpar a Dios, es lo que dicen estos pasajes, ¿no? Mucha gente dice, no, pues es que esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que yo me separe. No, 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 no. No es cierto, ¿verdad? Una cosa es que Dios lo permita, porque pues sí lo permite, si Dios no lo permitiera, pues no pasaría nada. Nada se mueve si no es porque Dios lo permite, ¿verdad? Ni una hoja de los árboles se cae si no es que Dios lo permite. Pero una cosa es que Dios lo permita y otra cosa es que sea la voluntad de Dios. Es como cuando una persona se muere, ¿verdad? No es que es la voluntad de Dios que se muera. No, Dios no quiere la muerte de nadie, ¿no? La muerte es consecuencia de nuestra humanidad caída, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en el uso de esas palabras. Y aquí decimos que el divorcio nunca es provocado por la voluntad perfecta de Dios, más bien consecuencia del fracaso humano.
Adelante. Aunque algunos fracasos maritales implican la presencia del pecado, algunas separaciones y divorcios son por causa de infidelidad. Si es así, entonces estaría justificado. Esto se ve en la cláusula de excepción enseñada por Cristo, la cual encontramos solo en el primer evangelio. Mateo registra en 2 ocasiones que Jesús expresa su instrucción acerca del divorcio, agregando las palabras excepto por inmoralidad sexual. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 5:32. Ver también 19:9. Inmoralidad sexual. En estos versículos viene la palabra griega porneia, frecuentemente traducida como fornicación. Cubre una amplia variedad de ofensas sexuales. Bueno, en este punto número 2 se reconoce que bíblicamente la única causa por la cual una persona podría divorciarse es porque su cónyuge le fue infiel. Es lo que dice Cristo, ¿no? Pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Entonces, esta es la única cláusula de excepción, diríamos, expuesta por Cristo. Cuando alguien de los cónyuges fornica o adultera, entiéndase, teniendo relaciones fuera de su matrimonio, pues ya automáticamente rompe el vínculo matrimonial y la otra persona queda libre. Queda libre para separarse, incluso volverse a casar, o bien para perdonar al infiel y mantener el matrimonio. Entonces, va a ser decisión de la persona traicionada. Vamos a ver varios casos. Aquí está la continuación de este primero. Adelante, hermano. Bueno, dice, en estos versículos Jesús dice que un matrimonio roto por infidelidad sexual de uno de los cónyuges puede resultar el divorcio del que reconoce la inmoralidad sexual es un motivo de ruptura del matrimonio, de acuerdo con lo dicho por Cristo, en la única excepción de su regla del matrimonio para toda la vida. Al referirse al tema del divorcio, en Mateo 19:3-9, Jesús tuvo que haber estado completamente consciente del acalorado debate en la cultura judía de su tiempo. Los líderes rabínicos, Hillel y Shammai, habían ya tomado una postura opuesta al respecto. Hillel enseñaba que el divorcio era permitido casi por cualquier causa, evidentemente siguiendo la forma equivocada a la enseñanza de Moisés, la cual era frecuentemente mal interpretada. Versículo 3, 7 y 8. Ve así también Deuteronomio 24, 1 al 4. Muy bien. Hermana Irma. Por otro lado, Shammai enseñó la forma más restringida, la cual decía que Moisés permitía el divorcio solo por indecencia sexual, como lo implica el versículo de Deuteronomio. La posición de Jesús es muy similar a lo que enseñaba Shammai. Por ejemplo, el divorcio válido se restringe únicamente a una causa, porneia, y no debe extenderse a cubrir otras. Ese tema ha generado mucho debate. Algunas personas concluyen que la cláusula de excepción que encontramos en Mateo no es significativa y que Jesús no tolera el divorcio en ningún caso. Otras van al otro extremo, totalmente opuesto, queriendo aprobar casi todos los divorcios usando la excepción de inmoralidad sexual que Jesús dio, haciendo que se amplíe más allá de lo reconocible. Bueno, pues ahí están las dos posturas, ¿no? Que hasta el día de hoy hay quienes piensan como Gilel, que por cualquier cosa se puede divorciar la persona, y a quienes piensan como Shammai, que solamente por causa de infidelidad sexual de uno de los cónyuges. Pero vamos a ver más adelante.
Hermana Tati. Ser ciudadanos del reino de Cristo no niega a sus seguidores su ciudadanía en los reinos terrenales. Sin embargo, les afirma que donde los deberes chocan entre sí, lo que le pertenece a Cristo toma prioridad sobre lo que le pertenece al César. Tenemos el ejemplo de la guerra en el cual el llamado del Señor triunfa sobre el deber de los cristianos al César. El procedimiento del divorcio Eh, entonces, en ese sentido, se pone el ejemplo de la guerra, ¿no? En los países en conflicto como Estados Unidos, que siempre está envuelto en guerras, se invita a los jóvenes, a todos, para que participen y muchos de ellos dicen, yo no puedo porque soy cristiano. Y entonces, bueno, los mandan en la Cruz Roja o los mandan como cocineros, en fin, y demuestran con esto que le dan preferencia al mandato de Dios de no matar que al mandato del César, ¿no? Es cierto que hay que darle al César lo que es de César, pero también a Dios lo que es de Dios. Y si tengo que escoger entre el César y Dios, pues yo voy a escoger obviamente a Dios, ¿no? Digo, porque hay divorcios express hoy en día, ¿verdad? Entonces, el hecho de que un juez lo autorice no significa que sea lo mejor o lo más conveniente. Muy bien, número 3, hermana, ¿quién sigue? ¿Tati? Yo, creo que yo sigo, Hermana, hermano. hermana Irma. Sí. Ninguna separación marital o divorcio separa a las víctimas del amor de Dios. Esta declaración procede de la capacidad infinita de Cristo para perdonar el pecado, como se menciona en Mateo 12:31. Dicho pecado es expiado por su muerte y resurrección en nombre de la caída de la humanidad. Cada divorcio involucra en cierto punto al pecado, alguno más que otro, pero ningún divorcio es imperdonable. Las enseñanzas de Jesús y del Nuevo Testamento acerca del pecado imperdonable nunca están ligadas al matrimonio, al divorcio o segundas nupcias. ¿Cuál es el único pecado, hermanas, que no tiene perdón de Dios, de acuerdo con el Evangelio de Cristo? Bueno, pues Cristo dijo, ¿verdad? Cualquier cosa que el hombre hiciere puede ser perdonada por Dios, excepto la blasfemia Blasfemia contra contra el el Espíritu Espíritu. Santo. Así es. Entonces, en ese sentido, en medio del drama que representa un divorcio, hay una esperanza, ¿verdad? Que Dios perdona. Si la persona que se divorcia se arrepiente o pide perdón o reconoce su pecado, Dios lo perdona, ¿no? Esa es una buena noticia para nuestros hermanos o las personas que han atravesado por una experiencia de esta naturaleza. Tati, Los cristianos que experimentan el divorcio o que vuelven a contraer matrimonio pueden con confianza buscar el perdón de Jesús al respecto, porque Él dice que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Marcos 3:28. En oraciones de confesión y arrepentimiento por divorcio y segundas nupcias, los cristianos deben confrontarse a sí mismos y honestamente reconocer sus palabras, acciones y actitudes que contribuyeron al divorcio, sin importar la magnitud de las faltas y fracaso de sus primeros cónyuges. antes de una segunda nupcia, tendría la persona que revisar cuál fue su conducta que la llevó al fracaso de su primer matrimonio, para que no repita esto que lo orilló a esa condición ya en su segunda nupcia, ¿no? Esto es lo que se recomienda, ¿no? Casi terminamos, hermanas, y quisiera terminar el punto para avanzar en el curso, así es que tengan un poquito de paciencia. Vamos a revisar las últimas 8 o 9 láminas. Igual vamos a terminar antes de las 5:30.
Entonces, ejemplos de las categorías de divorcio. Adelante, hermana Irma. No todos los divorcios son iguales. A continuación se mencionan casos que podemos encontrar. Divorcio por elección o experimentando antes de conversión al cristianismo, conforme a los términos del Evangelio y a la nueva vida que esto conlleva. Al venir a Cristo es definitivamente un cambio rotundo. El nuevo nacimiento marca un nuevo comienzo. La culpa y pena de lo que antes pasó se acabó. El divorcio y segundas nupcias anteriores a la conversión no deberían ser detrimento para ser miembros en la iglesia de Dios, ni para su buena reputación. Los nuevos cristianos frecuentemente se confrontan con sus propios recuerdos indelebles y por los patrones de vida pasada. Por tanto, no deberían ser cargados con castigos adicionales impuestos innecesariamente por aquellos quienes están en autoridad espiritual. Bueno, si nos divorciamos y nos volvimos a casar una vez o dos veces antes de conocer el Evangelio, no hay delito que perseguir, porque éramos simplemente del mundo de pecado, ¿verdad? Entonces ahí perdón general para todos. Número 2, Itati. El divorcio experimentado por cristianos fieles a sus votos mientras sus cónyuges fueron infieles, conforme a los términos de la enseñanza de Jesús en Mateo 5:32, 19. Estos creyentes pueden aceptar y buscar el divorcio, en cuyo caso se disuelve el matrimonio. El cónyuge que ofende, es el que cae en infidelidad sexual. El cónyuge fiel, en estos casos, es considerado como la parte inocente y puede continuar con su servicio en la iglesia, incluyendo el liderazgo. Sin embargo, ninguna escritura requiere que los creyentes se divorcien de su esposo o esposa después de la primera ofensa, ni después de muchas ofensas de adulterio. Los cristianos deben buscar la reconciliación y restauración conforme les sea posible. El profeta Oseas es un clásico ejemplo del que permanece fiel a un cónyuge que a menudo se desvía, transformando esta situación para la gloria de Dios. Bueno, este es el caso de hermanos que están casados o casadas con personas que no son convertidas, ¿no? Y que si cometen un adulterio, bueno, pueden realmente separarse, pueden divorciarse, pero no necesariamente tendrían que hacerlo. Puede ser que opten por el perdón y seguir unidos a ellos, lo cual hablaría muy bien porque así como nosotros perdonamos, así Cristo también nos perdonará a nosotros, ¿verdad? Pero es fácil decirlo, lo difícil es hacerlo. Hermana Irma. El divorcio elegido por un cristiano que no fue fiel a su cónyuge, el creyente que viola sus votos matrimoniales con inmoralidad sexual, debe esperar ser considerado responsable de tal hecho y dejar los puestos de liderazgo en la iglesia durante un periodo extensivo de tiempo para restauración personal. La buena reputación en la iglesia se puede perder por persistir en pecar deliberadamente o por no hacer caso a la autoridad espiritual. Muy bien, pues ahí está este otro caso, ¿verdad? El cuarto caso. Hola, Coqui, ¿cómo estás? El divorcio elegido por un cristiano que fue abandonado por un cónyuge no creyente. Basado en 1 Corintios 7, la deserción parece ser un caso especial en la cláusula de la excepción de Jesús. En los versículos 10-17 de este capítulo, Pablo menciona al cristiano cuyo esposo o esposa no sigue a Jesús. ¿Deberán estos permanecer juntos o separarse? Su consejo es que el cónyuge creyente, un matrimonio mixto, debe hacer lo mejor por mantener su matrimonio. Verso 12-13. En parte porque los beneficios espirituales se van acumulando para el cónyuge que no es salvo y para los hijos. Verso 14-16. Sin embargo, Pablo concede
que si el cónyuge no creyente decide irse, el cónyuge seguidor de Cristo debe aceptar la realidad y no está más en sujeción a ese matrimonio. Muy bien, pues este sería el cuarto caso, número 5, hermana Irma. La separación legal o el divorcio elegido por un cristiano casado con alguien que inflige abuso a su cónyuge y o a sus hijos. Este difícil caso no parece ser mencionado por la cláusula de excepción de Jesús ni en ningún otro lugar en las Escrituras. Sin embargo, creemos que el que sufre abuso físico mental extremo de parte del cónyuge hacia su esposa o a los hijos, deberá con los hijos salirse del abuso y considerar traer al cónyuge agresor ante la iglesia. Ver Mateo 18, 15, 17 o ante las autoridades legales. Bueno, aquí está el caso de la violencia intrafamiliar, ¿no? En donde diríamos que la iglesia eh, no vería del todo mal si una persona que está sufriendo abuso físico, emocional, verbal y está en riesgo de salir lastimado o lastimada o que alguno de sus hijos también pueda sufrir las consecuencias de un padre violento o una madre violenta, la opción también sería una salida, diríamos, el divorcio para evitar daños mayores, ¿no? Como se decía en algún caso, el divorcio a veces es lo menos malo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguir unidos sería peor, ¿no? Entonces está esta posibilidad también. ¿Qué pasa con las segundas nupcias para ir concluyendo? Aunque el matrimonio fue diseñado para durar hasta la muerte, frecuentemente es interrumpido por el divorcio, debido a la debilidad humana y por el pecado. Tristemente, los bajos estándares en la cultura de hoy en día reflejan que muchos creyentes aplican la cláusula de excepción de Jesús para ellos mismos y para otros, tomando esta cláusula como excusa para justificar el divorcio por cualquier causa, en lugar de reconocer que Jesús tuvo claramente la intención de restringir el divorcio a los casos de inmoralidad sexual. Seguimos con este tema de segundas nupcias. ¿Qué pasa con los cristianos que alguna vez han estado casados con un cónyuge infiel y ahora están divorciados conforme a la cláusula de excepción de Jesús? ¿Podrían volverse a casar sin temer ofender al Señor? La Biblia sugiere enfáticamente en varias formas que sí. Considere, en el Antiguo Testamento la palabra para divorcio significa cortar el lazo matrimonial. La concordancia de Strong, palabra hebrea, el número 3748. En el Nuevo Testamento la palabra para divorciado significa liberar, poner en libertad. Strong, palabra griega 630. El divorcio permitido bajo Moisés, Deuteronomio 24:14, implicaba el derecho de volverse a casar. No tendría sentido si Jesús le hubiera dado a un cónyuge fiel al derecho de divorciarse del cónyuge infiel y luego lo castigara con no poder volver a casarse. Bueno, entonces aquí se afirma que las segundas nupcias son permitidas en la mayoría de los casos. Tati. No se oye, perdón, Tati. Hay que activar el micrófono y volver de nuevo. Sí, estaba apagado, Ahí, ahora. perdón. La frase, sí. La frase marido de una mujer, 1 Timoteo 3:2, prohíbe la poligamia, pero no la debida sucesión de esposa, esposo, después de la muerte o del legítimo divorcio de su cónyuge. Esta opinión predomina entre los eruditos conservadores. Cuando el incrédulo se separa, la palabra de Pablo sujeto a servidumbre sugieren disolución del matrimonio. 1 Corintios 7:15. Ver también la palabra soltarte en el verso 7.
Estos puntos comprueban el sentido común tanto en los tiempos antiguos como en los tiempos modernos en cuanto a lo que pasa cuando se concede un divorcio. El matrimonio se disuelve, una persona divorciada ya no está casada. La que se haya divorciado por una razón bíblica auténtica tiene el derecho de volver a contraer nupcias. Si bien un matrimonio que determina el divorcio se disuelve para ambas partes, solo la parte culpable, por ejemplo, inmoral sexualmente, es responsable de culpa delante de Dios por el fracaso matrimonial. Muy bien. Resumen de las analogías divinas. De las analogías divinas. Nuestro entendimiento acerca de la belleza, santidad y duración del matrimonio no está completo hasta que probemos una verdad que, aunque no comprendida en su totalidad, se acerque al meollo del propósito de Dios al dar el matrimonio a la familia humana. De hecho, es esto. Dios diseñó el matrimonio para que reflejara la realidad eterna que existirá entre Cristo y la Iglesia. Hemos insinuado esto antes, señalando que los dones dados a la humanidad de amar y de comunicación son patrones que reflejan la divina relación entre el Padre y el Hijo. Más allá de esto, podemos afirmar que la exquisitez de la intimidad experimentada, a menudo muy vagamente, entre un esposo y su esposa, simplemente anticipa la intimidad perfecta que existirá cuando Jesús venga a tomar a su novia para sí mismo para la eternidad. Muy bien. Las últimas dos láminas, me parece. Patti. Esta analogía divina del matrimonio es paralela a la del sábado. Su tema gemelo es el segundo capítulo de Génesis. Ambos, el sábado y el matrimonio, comenzaron en la semana de la creación como regalos de Dios para el hombre. El matrimonio en el sexto día y el sábado en el séptimo. Ambos, el sábado y el matrimonio, fueron experiencia humana antes de la caída del hombre y de la llegada del pecado. Así que son instituciones no solo para el mundo pecador, sino también para un reino perfecto. Amén. ¿Podría ser instrucciones? Sí, sí, instrucciones, efectivamente. Déjenme leer esta última lámina. Ambos, el sábado y el matrimonio, existen en el corazón del resumen primordial de la Biblia como preceptos positivos de la ley moral, los 10 mandamientos, siendo el cuarto y el quinto mandamiento lo que une las dos tablas del Decálogo, resumiendo así nuestro compromiso hacia Dios e introduciendo el deber al prójimo. Ambos, el sábado y el matrimonio, fueron reformados a través de las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Ambos, el sábado y el matrimonio, llegarán a su cumplimiento y suma importancia en la segunda venida de Cristo. Hasta entonces debemos de recordar, respetar y celebrar ambos, el sábado y el matrimonio, para dar gloria y honor a Dios, quien los dio. Bueno, ya concluimos aquí. Son 2 o 3 láminas, pero es simplemente el resumen. Vamos a empezar la próxima semana con la doctrina distintiva de los 10 mandamientos, con el favor de Dios. Gracias, hermana Irma. A ti, Dios los bendiga. Hermanos que van a ver esta clase más adelante, Dios les bendiga también. Nos vemos en la próxima semana. ¿Me permitiría